siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, mientras me arreglo un poco, vamos a hablar de un caso que actualmente pues está en auge, básicamente porque Netflix ha sacado un documental sobre él. Ya sabéis que Netflix últimamente pues está sacando documentales de asesinatos y estas cosas, porque le funcione, porque a todos nos gusta. ¿Por qué a las mujeres les gusta tanto el tema de los true crime? Pues básicamente por el chisme, ¿vale? Entonces vamos a hablar de uno que fue conocido como un triángulo amoroso mortal. El documental en Netflix se llama Amor, Acoso, Asesinato, porque es que básicamente como que así van sucediendo las cosas. Mientras yo me hago el make-up para pirarme, pues cogeros algo para beber. Mirad, esto me lo compré yo con mi bestie Gloria. Gloria, si estás viendo, tú tienes el mismo. Y tu hijo también. Somos los tres iguales. Así que cógete algo y vamos a comenzar. Bueno, nos encontramos en Nebraska, donde un hombre separado con dos hijos, pues como que se siente preparado para intentar conocer a una chica, ¿no? Como que siente que ya ha llegado el momento, pues de empezar a salir con mujeres y tal. Es aquí cuando, pues, se mete en internet y mediante una aplicación de citas, pues bueno, ya sabéis, tipo Tinder, ¿no? Él va cogiendo, descartando, cogiendo, descartando. Y bueno, encuentra a una chica, Liz Goylar, que bueno, con la que empezaría una serie de encuentros, pero sí que es verdad pues que como que no sentía eso necesario para que la relación fuera más y se lo hizo saber a ella. Le dijo que bueno, que ahora mismo él no buscaba nada serio y se quedó pues en eso, ¿no? En una serie de encuentros sexuales, pero que él, bueno, como todavía como que no sentía que con ella le surgía eso, la verdad que el hombre fue sincero, pues que quería seguir viendo a otras mujeres. En un principio Liz pues le dijo que vale, que estaba todo ok y que bueno, que no pasaba nada. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que durante estos encuentros sexuales pues también había como una especie de amistad en la que ella iba a la casa de él y bueno, pues ya sabes tú, ¿no? Como voy mucho a tu casa, pues que si dejo el cepillo de dientes, que si me dejo unos calcetines, que si me dejo tal. En una de estas, pues Dave, también en esta aplicación de citas, conoce a otra mujer, Cari Farber. Bueno, con Cari Farber pues parece que la conexión es total y absoluta y él se queda pues como que prendado de ella, ¿no? O sea, como que siente que con ella sí que tiene esa conexión como para algo más. Por cierto, Liz tenía dos hijos y Cari tenía uno. Liz iba a casa de Dave pues a recoger las cosas que tiene allí, dándose la casualidad de que en ese momento estaba Dave con Cari. Así que hay un momento de tensión, pero bueno, se ve que intercambiaron unas pocas miradas y ya está, no pasó de ahí. La cuestión es que Cari, al contrario que Liz, como que sí le dijo, no te preocupes, no tenemos nada serio, no vamos a casarnos, simplemente nos estamos divirtiendo. Que era algo pues que Dave en ese momento quería, pese a que con ella había sentido, como os digo, una conexión mucho más fuerte, pues todavía como que no se planteaba tener algo serio. Así que estaban en ese punto de estarse conociendo, pero la verdad que pasaban mucho tiempo juntos, porque Cari pasaba muchísimo tiempo en casa de Dave. Así que fueron 2 semanas cortas pero intensas, pero sí que es verdad que habían hablado, pues eso, ¿no? Que solo se estaban divirtiendo. A todo esto, Liv ya estaba fuera de la ecuación porque, bueno, pues a Liv no estaba tan de acuerdo en tener estas relaciones esporádicas y tal. Y además veía a Dave muy centrado, pues, en Cari. Un día, sencillamente, Dave sale de su casa, sí es verdad que disfrutaba mucho de estar con Cari y tal, pero estando en el trabajo empieza a recibir mensajes de texto en los cuales Cari de repente era en plan... ¿por qué no nos mudamos juntos? ¿Por qué no damos un paso más allá? Y entonces Dave decía, vale, han sido 2 semanas como muy intensas, han estado muy bien, sí que es verdad que me puedo haber planteado cosas, pero es muy pronto. Así que le dijo, esto ya lo habíamos hablado, esto ya debería estar claro que lo nuestro no iba todavía en serio, simplemente nos estábamos divirtiendo. Eso fue lo que le contestó en el mensaje y a partir de ahí... como que Cari se vuelve totalmente loca y empieza a mandarle muchísimos mensajes amenazantes. Voy a destruir tu vida, me has destrozado, voy a ir a por ti. En fin, una serie de mensajes con las que Dave cada vez se da cuenta de que, bueno, que se está volviendo completamente loca. Lo que no sabía es que la cosa iba a escalar muchísimo. Escalaría hasta el punto de que las cosas se volverían como mucho más retorcidas, dándole a entender como que
le espiaba en el trabajo, como que sabía dónde estaba en cada momento. Y a todo esto, Cari había mandado mensajes a sus familiares, concretamente a su madre, que era quien le había dejado su hijo, como os dije, era madre de un niño, en el que le decía, bueno, pues que no estaba pasando por un buen momento, que necesitaba irse, necesitaba despejarse y que, bueno, que la dejaran en paz, que no estaba desaparecida, porque evidentemente la familia ya había denunciado su desaparición, porque claro, tú no coges de un día a otro, te vas y dejas a tu hijo. Así que lo denunciaron y fue pues cuando ella se puso en contacto mediante mensaje de texto, es decir, con su teléfono, y le dijo a su madre, pues eso, que lo estaba pasando mal y que necesitaba un tiempo, que la dejaran en paz, que ya volvería. Pero los mensajes de texto se volvieron como mucho más retorcidos. En plan, sé lo que estás haciendo ahora, sé dónde estás, te estoy viendo, incluso llegándole a mandar fotografías de los sitios donde él estaba y con quién estaba o qué estaba haciendo. Llegó un punto pues que Dave evidentemente empezó a bloquear el número, pero esta persona Cari llegó a hacerse pues bueno, o sea, no para de hacerse móviles nuevos, correos nuevos y el acoso no paraba. Entonces llegó un punto que a David realmente no le daba tiempo a bloquear todos los mensajes que le llegaban. Cada vez amenazas más fuertes, en plan te voy a destruir, te mataré a tus hijos, quemaré tu casa, en fin. Eran cada vez las amenazas mucho más, digamos, explícitas. Sí que es verdad que él lo denunció, pero claro, no se sabía dónde estaba Cari, no se sabía que estaba viva, sí, pero no había ni rastro de ella, su familia no sabía nada, estaba desaparecida. Y además, bueno, pues al ser una mujer tampoco como que se tenía muy en cuenta, pues el acoso que estaba recibiendo no se lo tomaban muy en serio. Porque lo que le decía la policía a Dave era que, bueno, que nadie está tanto tiempo molestando a otra persona. Básicamente como que se cansaría. Pero entonces ocurrió algo, y es que Liz empezó también a recibir este tipo de mensajes por parte de Cari, donde le decía que se alejara de Dave, que la odiaba, que quería destruirla, en fin. También este tipo de mensajes escalando como con un odio. Incluso llegó a amenazar, como sabéis, a los hijos de Liz, que como os he dicho antes tenía 2. Inclusive, pues Liz se llegó a encontrar el coche rayado, pero de lado a lado, y en un mensaje donde Cari reconocía pues que había sido ella y que bueno, que lo próximo que haría sería quemar su casa o lo que fuera, que iba muy en serio. Esta vez pues la policía empezó a tomarse un poco más en serio, en plan de no sé, como que estamos escalando ya unos límites un poco fuertes. Pero sin embargo todavía no hacían nada. Así que bueno, como Liz y Dave estaban los dos en esta situación de acoso, donde llegó un punto en el que Dave ya no sabía lo que se imaginaba o lo que no, porque le mandaba mensajes como te estoy escuchando, estoy pegando la oreja a la puerta de tu piso y te estoy escuchando lo que haces dentro. Y Liz por su lado pues también estaba aterrorizada porque le estaban amenazando con hacerle daño a ella y a sus hijos. Pues la cuestión es que deciden irse a vivir juntos y como que se dan otra oportunidad en la relación. Y la cosa pues va bastante bien entre ellos. Pero siguen recibiendo estos mensajes donde no paran continuamente de amenazarlos a los dos con hacerles daño. Hasta que llega un punto que sería el punto de inflexión, ¿no? Un punto de no retorno donde realmente se vería que esto iba muy en serio, pero tan en serio que podía ser que sus vidas realmente corrieran peligro. En un momento dado, resulta que se prende en fuego, aparece totalmente destruida y quemada la casa de Liz. Sí que es verdad que los hijos tuvieron suerte porque no estaban en la casa, solo estaba Liz, pero todas sus mascotas pues murieron. Como solo estaba ya en su casa, no había tiempo a salir o tal, pues todas sus mascotas fallecieron y la verdad que es que ella lo pasó muy mal. Aquí fue cuando Dave dice, me tengo que ir porque si no me voy, muy seguramente esta gente va a correr peligro. O sea, él pensaba que si él no salía de la ecuación, pues temía realmente por la vida de los hijos de Liz. En plan, esta loca al final va a hacerle daño a sus hijos y va a quedar, ¿sabes?, sobre mi conciencia por haber antepuesto mis intereses a los intereses de otra persona, en este caso los hijos y Liz, que estaban pasándolo realmente muy mal. Así que es cuando Dave decide pues volverse. Tengo que decir que Dave se había mudado a este sitio de Nebraska porque su ex con sus 2 hijos se vivía allí. Pero es que también
claro, tenía el miedo de que en algún momento lo tomaran con su ex también y con sus hijos. Así que, bueno, pues definitivamente él se va, desaparece de la ecuación y parece que la cosa va más o menos tranquila y transcurre un año, como os digo, donde hay, pues bueno, más o menos se puede decir que hay cierta tranquilidad. Pero bueno, una vez que Dave pues se recupera, pasa un año, como que ya ha olvidado bastante el tema de Carrie. A todo esto, Carrie seguía sin aparecer, ¿vale? Su familia, pues como que no tenía claro que realmente se hubiese ido por propia voluntad, porque no sabían absolutamente nada de ella. Pero bueno, entonces este hombre decide meterse en otra aplicación de citas y decir, bueno, pues voy a intentar a ver si encuentro pues a una mujer, ¿qué tal? Después de mucho buscar, pues sí que encuentra una con la que empieza a hablar, va la cosa bien y deciden quedar. Todo esto de ella, como os digo, vivía en otro sitio. Así que, bueno, queda con ella, empieza a esperar y a esperar, y que la chica no aparece. Espera una hora y cada vez que se iba a levantar para irse, pues le decía, no, espérate, que ya voy. Entonces él estaba todo el rato que se iba a levantar, pues diciendo, coño, pues si ya va a venir, pues me espero, ¿no? Hasta que llega un punto en que recibe un mensaje en el que le dice, soy Carrie, fuck you. Y entonces es cuando él se derrumba, dice, la he cagado, otra vez estoy metido en este lío, otra vez me ha encontrado esta mujer, ¿qué va a pasar? Y lo que pasa es, pues que a partir de de este acontecimiento donde él, por tener esta cita con la que da finalmente es con Carrie, pues la que empieza a recibir amenazas de muerte muy serias es la ex primera de Dave, es decir, la madre de sus dos hijos. No solo empieza a recibir amenazas ella, sino también los niños. Es aquí cuando Dave dice, madre mía, me voy a volver para intentar estar un poco más cerca de ellos. Así que tiene que volver de nuevo. Y la cosa pues se pone un poco peor, por no decir mucho peor. Se recibe una llamada por parte de Liz, donde llorando y tal, llama a emergencias, le han disparado en una pierna. En un principio se habían preocupado muchísimo porque pensaban que la persona que estaba corriendo peligro era la primera pareja de Dave. Así que se quedaron un poco en plan de, ¿por qué Liz otra vez si ya ni siquiera están juntos? Total, que se encuentran con Liz, le interrogan y tal, y bueno, ella dice que ha sido una mujer, que no la ha podido como ver bien, pero que sí que sabe que ha sido una mujer la que le ha disparado. Esto les deja un poco con interrogantes y además piensan que por la herida y tal, lo mismo ha sido ella misma la que se ha disparado. Además, empiezan a investigar más para ver dónde podría estar Carrie y se dan cuenta de que la casa no está como alguien que se ha ido, sino que está todo como si fueras a volver en cualquier momento. Y a todo esto ya había pasado algo más de un año. Así que era muy extraño y era en plan de, bueno, si se supone que iba a venir, que si se supone que se ha ido por un año, ¿cómo es que está todo tal cual lo dejas como si fueras a venir al día siguiente? Y es aquí cuando empiezan a pensar pues que lo mismo Carrie, tiene razón su madre, y es que su hija no se ha ido de forma voluntaria, porque hay que añadir que el padre de Carrie estaba muy enfermo, de hecho estaba a punto de fallecer, y que Carrie pues nunca se hubiese ido sabiendo que estaba su padre así. Así que es cuando empiezan a decir, tenemos que meter a un informático y nos tiene que decir todos estos correos que recibe y todo esto, pues a ver de dónde viene, a ver si hay alguna dirección, algún sitio donde podamos decir, oye, todo esto viene de esto. Y es aquí cuando da todo, una voltereta doble mortal hacia adelante. Tenían a un informático trabajando, pero como de forma voluntaria. Así que este voluntario empieza a ver todas las IP. La mayoría pues eran VPNs, pues que ponía que estaban que si en África, que si en Australia, en fin, todas muy lejanas. Incluso había algunas del McDonald's, en fin, había muchas IPs. Él necesitaba pues encontrar algún tipo de relación, ¿no? Algún tipo de coincidencia. Me hace mucha gracia porque dice, en el documental dice, bueno, pues me hacía falta encontrar algún tipo de coincidencia, así que nada, cogí y hice un programa, como diciendo, ¿sabes? O sea, necesito esto, no existe, bueno, voy a crearlo, como si fuera tan fácil, ¿sabes? Crea un programa en el cual él va quitando, digamos, coincidencias. Lo primero que hace es quitar, pues obviamente, todas aquellas VPN que no le interesaban y empieza a preguntar pues
10 IPs más usadas. 8 son VPNs que no sirven para nada, pero hay una que sí que es de un sitio, y además de un sitio que él conoce. El informático conoce. Y tú dirás, ¿cómo es que el informático conoce esa IP? Resulta que esa IP es de uno de sus trabajadores. O sea, muy fuerte. O sea, el tío está trabajando de voluntariado en la policía y descubre que la IP que está viendo coincide con la de uno de sus empleados. Así que, bueno, en un principio se queda flipando, en plan, claro, en una situación muy incómoda, porque es que era su empleado. Entonces era en plan de, a ver, amigo, ¿sabes lo que está pasando? Esta serie de correos que han salido de tu casa. Y dice que, bueno, que él no sabe, pero que sí que es verdad que lleva un tiempo compartiendo el internet con otra persona. Y que de hecho estuvo un tiempo viviendo con una persona porque a esa persona se le quemó la casa. ¿Quién es esa persona? Ya lo habéis imaginado. ¿Quién es la persona con la que estuvo conviviendo, que se le quemó la casa y con la que está compartiendo internet? Pues sí, es Liz. Total, que claro, ya tenía como a la responsable entre muchas comillas. Y ya sabían que más o menos ella se había podido, pues, disparar a la pierna. Y a todo esto también le habían puesto un rastreador en el coche y se habían dado cuenta de que ella siempre estaba continuamente, todos los días, pasaba por la casa de la ex de Dave, la madre de sus hijos. Así que el policía, uno de los encargados del caso, le dice a Dave que, dadas las circunstancias, lo que debería hacer es irse a vivir con su ex mujer, que tiene que estar cerca de sus hijos, porque vaya que pase algo. Dave también había comprado... se me ha olvidado este dato súper importante. Dave había comprado una pistola para protegerse, y uno de los días que llegó a su casa la pistola no estaba, la pistola había desaparecido, que fue cuando al poco tiempo, pues casualmente Liz, alguien le disparó, y con ese tipo de arma. La cuestión es que, claro, le dice el policía a Dave que se vaya con su familia, que no necesita y tal, y él, claro, dice, sí, es cierto, me voy a ir con mi familia. ¿Por qué hicieron esto? Pues hicieron esto para ver cómo reaccionaba Liz. ¿Y qué ocurrió? Pues que Liz, efectivamente, no reaccionó muy bien. Tal y como pensaban que iba a hacer. O sea, la policía esto ya se lo olía, que Liz no iba a reaccionar bien. Así que Liz subió la apuesta. Culpa a Amy de ser la que le ha disparado. Claro, como os digo, no hay pruebas de ello. Y entonces la policía, que ya piensa que Cari seguramente está fallecida, que es real, no se ha ido porque ella ha querido, pues empiezan a decir, bueno, pues vamos a intentar buscar como una especie de confesión de esta mujer, ¿no? De Liz. Y entonces le comunican que eso, que creen que Cari está fallecida y que Amy, que es la madre de los hijos de Dave, es la sospechosa. Pero, como pese a que todo esto se supone que lo sabía la policía y ella está viendo que Dave se ha ido a vivir con ella y todo el rollo, pues ella llama a la policía y les dice, pero ¿cómo es posible que siga libre si me disparó y ha matado a una persona, ¿no? Ya dando por supuesto que ha sido ella la que ha matado a Cari, pese a que le dijo a la policía que era una sospecha. Y entonces, claro, la policía le dice que es que ellos no pueden detenerla porque no hay pruebas de ello. Es decir, que ellos pueden tener las sospechas que tú quieras, pero si no hay pruebas realmente de que Amy ha matado a Cari, pues como que no la pueden detener, ¿vale? Que esto es así, sota caballos rey. Aquí es cuando, claro, ella de nuevo, Liz, pues tiene una reacción totalmente, pues que se cree ya más lista que la policía. Es que de verdad, vas a ser tú más lista que gente que ha estudiado criminalística. Es que es algo que le pasa mucho a los psicópatas, ¿vale? Los psicópatas, es que esto es algo mucho de los psicópatas, ¿vale? Los psicópatas tienen como esta especie de contradicción rara, y es que se creen súper megalistos, aunque de cara a la galería ellos vayan como de inseguros y se intenten hacer un poquito como la víctima. Siempre intenta, o sea, este tipo de psicópata siempre intenta quedar como de víctima, ¿vale? Ellos de víctima, siempre. Entonces, claro, por un lado no te cuadra que sean así, ¿no? De esa manera, que se creen más listos que nadie, porque no es la imagen que ellos te transmiten a ti,
pero por otro lado es lo que se demuestra con sus comportamientos. Entonces es como, voy de víctima pero me creo más lista que tú. La cuestión es, pues que eso, que evidentemente mete la pata y empieza a decir que le han llegado correos, empieza a decir, no, ella manda correos a la policía diciendo que se los ha mandado Amy en este caso, que Amy, recordemos, según Liz, se estaba haciendo pasar por Carrie. Y dice, pues, bueno, empieza a dar una serie de datos que es muy en plan de, esto lo sabes porque eres tú la que ha cometido el crimen, por eso sabes estos datos tan certeros, porque uno de los datos era, pues, que le había asesinado a Carrie en el coche y que le había dado una puñalada en el cuello. Entonces, ¿qué era lo primero que tenían que hacer? Coger el coche de Carrie y ver, pues, a ver si coincidía el relato que había mandado Liz, haciéndose ella la lista, con lo que encontraron en el coche. Si es verdad que en un momento lo llenaron todo de líquido para ver si se reflejaba con la luz ultravioleta y no vieron nada, pero se les ocurrió quitar las fundas para ver cómo estaba el estado de las espumas de los asientos del coche y efectivamente había sangre. Claro, ¿qué ocurre? Que todas las pruebas, todo estaba en contra ya de Liz, pero no habían encontrado el cuerpo de Carrie, no tenían una confesión, así que necesitaban más pruebas. Así que de nuevo van a Dave y le dicen, Dave, mira a ver si todos los aparatos electrónicos que tienes tú en tu poder nos los has dado. Compruébalo bien, busca por todas partes. Y es cuando Dave, pues incluso se va a un trastero que tiene con 1000 historias y bueno, lo abre y encuentra una tablet que estaba, bueno, hecha ya una porquería. De hecho, se meten en la tablet, sacan la micro USB y no hay nada dentro. Pero como este es un informático de la policía todo pro, pues coge y se da cuenta de que es que ha sido todo eliminado, pero puede recuperar. Con la tarjeta USB, cuando recuperan las fotografías se dan cuenta de dos cosas. Primero, esa micro USB era del móvil de Carrie. O sea, el móvil que tenía Carrie antes de desaparecer, pues resulta que esa es la micro USB que estaba en ese móvil. Y lo segundo de lo que se dan cuenta es que está plagado de selfies de Liz. Hay en total 11.000 fotografías de selfies de Liz. Es algo pues que como que se quedan en plan de qué cosa más rara, ¿no? Así que deciden pues analizar fotografía por fotografía. ¿Y qué se encuentran? Bueno, pues se encuentran que hay una fotografía donde se puede ver un pie algo así como amordazado y envuelto. Analizar bien la fotografía, había un tatuaje que correspondía con un tatuaje que tenía Carrie en el pie. Con todas estas pruebas van a Liz a, obviamente, interrogarla y preguntarle, pues, oye, mira, como que está un poquito jodida la cosa, a lo mejor, quizás, llámame loca, deberías de confesar el crimen. Es que ella lo niega, ella jamás ha estado en el coche de ella, jamás, vamos, no sé nada de su coche, jamás la he visto, no sé absolutamente nada. Cosa que, obviamente, las pruebas, pues, desmentían. Total, fue llevada a juicio, la verdad que tenían miedo que al no haber cuerpo, porque bueno, se descubrió, por lo que ella había dicho los correos haciendo pasar por otra persona, que el cadáver lo había descuartizado y quemado. Y bueno, las bolsas las había cogido, con los restos las había cogido, las había tirado, en fin. Era muy difícil encontrar los restos de Carrie, llegado a este punto. Pero sí que es verdad, pues que cuando llegó a juicio, al final se declaró que las pruebas eran demasiado contundentes y demasiadas y que efectivamente se daba a Carrie por muerta y por la autora material era Liz. Liz en ningún momento ha reconocido el crimen, ni siquiera a día de hoy ha reconocido el crimen, ella sigue diciendo que es inocente. Sé que muchos de vosotros diréis, pero ¿cómo es posible que todo este enreversamiento y todo esto que ha pasado? Bueno, creo que se puede resumir en algo muy sencillo que voy a explicar rápidamente. A los psicópatas lo que les suele ocurrir es que son obsesivos. ¿Sabéis lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, vale? Bueno, pues sabéis que el trastorno obsesivo compulsivo les puede dar por muchísimas cosas, en plan lavarse las manos, o llevar un número par, o hacer las cosas en serie de cierta manera, o tener siempre que hacer ciertos rituales porque si no sienten que van a ir las cosas mal. Bien, digamos que en caso de un psicópata, estos comportamientos obsesivos son súper negativos y pueden ser directamente relacionados hacia una persona. De hecho, ese tipo de comportamientos obsesivos que ellos tienen, que son impulsos que no pueden controlar, suelen ir dirigidos hacia personas. Así que el comportamiento de Liz, la verdad que sí que tiene mucho que ver con un psicópata obsesionado con una persona.
Mucha gente no sabe muchas veces que está con un psicópata porque como lo ve tan entregado piensa que es muy querido y no se da cuenta de que el psicópata no te quiere, ¿vale? El psicópata está obsesionado contigo porque eres su medio para un fin. Puede durar el fin mucho tiempo o puede que dure 2 días y te manda a tomar por culo. La cuestión es que sí, evidentemente el cometido de Liz era el de una psicópata obsesionada con, en este caso, Dave. Lo quería tener a toda costa hasta el punto de o era ella o no era con nadie. Y al mismo tiempo, si veis, es una persona que se hace muchísimo la víctima. Porque sí que es verdad que el psicópata, a diferencia del narcisista, quiere atención, pero no quiere admiración. Es que esto es algo que ocurre con diferentes tipos de trastornos de los que quiero hablar, por ejemplo, el histriónico. Hay que diferenciar entre atención y admiración, ¿vale? Porque son dos conceptos totalmente diferentes. Sin nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas disfrutado. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sean vídeo, directo o short. Prometo intentar hacer directo próximamente, pero me tengo que encontrar bien y no es el caso ahora mismo. Bueno, si quieres ayudarme, recuerda hacerte miembro del canal, disfrutarás de contenido exclusivo para miembros. Hay diferentes niveles, así me quieras ayudar, así tendrás también, según el nivel, pues hay un contenido u otro. Y si eres... También me puedes donar con un corazón con el símbolo del dólar que está aquí debajo. Y si eres pobre como yo, la verdad que me viene muy bien que le des me gustas, que compartas, que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho y que me comentes, que los comentarios me dan la vida. Recuerda que si me pides algún tipo de vídeo yo te lo intentaré hacer más rápido que tarde. Nada más que decir, solo me queda decirte